Así que es un privilegio estar en la ciudad donde donde nacieron las glorias. Ha sido una bendición. Curiosamente, tengo amigos de otros lugares, principalmente de Argentina. Voy una vez al año, hay veces que 2 veces al año a Argentina, y siempre, ahora que vean a Marcos Brunet, va a venir ahorita en septiembre, anda por acá. Dígale, ya supe que siempre pides glorias de Linares, pero él dice, tiene que ser las glorias originales, y siempre llevo a Argentina glorias. Es lo que piden ellos, sus hijos, y es una bendición poder estar aquí en esta tierra hermosa y que podamos disfrutar esto que Dios nos está permitiendo vivir en este 2026. Y bueno, también reciban un saludo de mi esposa, se me olvidó decirlo en la primera, pero les mandan muchos saludos. Ella, mi esposa, ya anduvo también por acá. Creo que hace un año anduvimos, creo que en mayo del año pasado, y nos da mucho gusto de regresar aquí. Me dice, saludo mucho a Josh y Sofía, que estuvieron allá hospedados, y también pues conocimos a los pastores, también al pastor Fernando, su esposa, de él los conocimos hace desde el primer viaje que vinimos aquí a Monterrey, y pudimos ver qué bonito están trabajando con las generaciones y lo que están haciendo en estas tierras. Felicidades por el trabajo, felicidades por la labor, y también reciban saludos de nuestra iglesia allá en Ciudad de México. Nuevamente tienen su casa, y literal, si es así, todo el año recibimos gente, van muchos grupos musicales y que van a los conciertos o algo, y siempre dicen, queremos terminar en la casa del pastor Pedro, porque tengo 5 diferentes tipos de asadores, tengo ahumados, parrillas argentinas, parrillas de todo. Entonces me encantan las parrillas, así que siempre dicen, es que ya nos malacostumbraste, dice, vamos a un restaurante y ya no nos sabe, dice, igual. Le digo, pues es que la parrilla del norte nunca va a ser superada. Le digo, yo soy de Sonora, le digo, todo lo que es el norte y el noreste, le digo, somos expertos en carnes. Y allá en Ciudad de México no conocen lo que es la tablita o la cabrería, allá no la conocen. Entonces yo siempre les hago tablita o cabrería, y dicen, ¿de dónde sale esta parte de la red? Le dije, es un secreto del norte. le digo, de las mejores carnes. Así de que estamos contentos de lo que Dios está haciendo, y quiero compartir un tema que en la pantalla va a aparecer como casa de oración, los 3 tipos de altares. Y les doy rápido un testimonio en lo que vamos a arrancar con este tema, que precisamente nos da mucho gusto que estuvieron allá Sofía y Josh cuando se inauguró Casa de Oración en México. Hoy es el día 250 y aquí lo escribí. Hoy es el día 958. Hoy es el día 958 de oración desde que se inauguró, y no ha parado hasta el día de hoy. Y se armaron equipos, se hizo una labor muy hermosa en cómo mantenerlo y sostenerlo. Y curiosamente, fuertemente, es que Casa de Oración se volvió la fuente de agua para la iglesia, se volvió también la fuente de provisión, y se volvió la fuente de protección. ¿Cómo? Porque la oración destruye los planes y las acechanzas del enemigo. La oración mantiene el agua fresca de lo que se comparte, pero también es una fuente que ha alimentado todos los demás ministerios. Y desde que empezó Casa de Oración, empezaron a fluir nuevos ministerios que nosotros no los habíamos digerido. Entre ellos fueron los altares públicos de adoración, y empezamos con uno ahí cerquita de la iglesia. Vivimos en Coyoacán, Ciudad de México, y se abrió y empezó a crecer de tal manera que la alcaldía empezó a ir a decirnos, oigan, no hay permiso para esto, es un evento, ¿qué es?, nos decían, y no sabíamos cómo explicarles. Un altar público, y le dijimos, es el arte que hacemos los cristianos, la música es un arte, y nosotros expresamos el arte, porque no dejaban permiso para hacer nada que tuviera que ver con algo de religión. Le dijimos, es el arte que expresamos los cristianos a través de la música, pero es arte. Y el gobierno como que no decía, va. Y un día tuvimos 1500 personas en el altar de oración. Todos los sábados a las 8:30 estamos en Coyoacán, todos los sábados, son 2 años sin parar. Pero empezó a llegar tanta gente, llegaron hasta a presentarse personas de 6 países diferentes que llegaban ahí. Yo vengo de Australia, yo vengo de tal. Vino un equipo de intercesores de Corea del Sur, y bien grande el equipo, y llegaron y nos dijeron, nos permiten orar, pero queremos hacer expresión traían unas banderas, queremos hacer expresión y arte, como si fueran
una réplica todos, ¿verdad? Se mueven igual y todos tienen una perfección, y lo hicieron. Y la alcaldía estaba frustrada. La alcaldía de Coyoacán no sabía cómo embonar, y nos querían frenar, nos querían detener, y empezamos a ir una y otra vez y les dijimos: miren, nosotros queremos bendecir la alcaldía de Coyoacán, no traemos ningún plan, no queremos hacer nada que ofenda a la alcaldía. Nosotros estamos a favor de ustedes y de las familias. Vean, están viniendo muchas familias, pero es mucha gente. Les decíamos: es exacto, hoy vinieron 1500 personas, nosotros no sabíamos, ellos nos dijeron, la alcaldía. Nosotros medimos las gentes que llegan, y llegó, hoy hay 1500. Le digo: pero esos son 1500 personas que les van a consumir aquí. Le digo, terminando el altar van a comer en sus tacos aquí, allá, van a llegar y le dije: mire, le vamos a enseñar la página de altares de Coyoacán. Mire cuánta gente entra, miles, hay reproducciones, más de 100,000 reproducciones. Le digo: ay, está en las naciones, vean las reproducciones ustedes. Y empezaron a ver y dijeron: ah, caray, ya nos vieron con otros ojos. Dijeron: ¿a poco tanta gente así los ve? Le digo: aquí están, no lo inventamos, vean las redes de Coyoacán. Le digo: mire, cada reel que sacamos de aquí, miren a dónde llega, vean el impacto en TikTok, bueno, todas las redes sociales. Le dijimos: miren lo que está pasando. Y entonces ya no nos vieron. Y le digo: y sabe, oramos por las familias, y oramos por un cambio de Coyoacán. Y un amigo de nosotros que conoce al alcalde le dijo: ellos vienen a orar por las familias de Coyoacán, la oración es la que ayuda, es un aliado para tu alcaldía. Le dijo esta persona, que es un diputado federal, que es su amigo y que es amigo de nosotros. Él fue como que el que Dios usó para decirle directo al alcalde: no los quiten, cada sábado están luchando, queriéndolos quitar, porque cada vez llega más gente, es para bien. Entonces el alcalde nos empezó a ayudar. Empezó como a decir: oigan, no los quiten, no están haciendo mal, están trayendo gente para todos lados. Vean las redes de ellos, vean las redes, y andan por las naciones viendo lo que está pasando aquí. El nombre de Coyoacán está en muchos países. Entonces el alcalde hizo algo que en un ratito se los voy a mostrar a sus pastores, lo traigo en el celular, donde el alcalde vio todo lo que pasó durante 2025 y observó las estadísticas de cuando llegamos nosotros un año después, qué pasó. Y el 2025 al final le tocaba dar un informe de gobierno, y lo hizo en el Estadio Azteca. El Estadio Azteca está muy cerca de nuestra iglesia y muy cerca del centro de Coyoacán. El Estadio Azteca pertenece a Coyoacán. Entonces hace un informe de gobierno en el Estadio Azteca, y invita a la jefa de gobierno, y entonces nos invita a nosotros, nos invita a los altares, y oficialmente presenta su estadística, y está aquí en la página del gobierno, la traigo en el celular, donde él dice: por primera vez en la historia de Coyoacán voy a presentar un informe sostenido de que bajó el 27%. A la maldad empezó a poner todo lo que pasó y cómo se levantaron las familias, cómo más familias volvieron a salir a las plazas, y da un informe increíble de las familias. Y aunque él no lo dijo en público, no lo podía decir en público, pero él nos invitó, y habíamos 25 personas del altar que fuimos ahí, y él fue de manera personal, ahí lo conocimos, no lo habíamos conocido físicamente, y él fue a darnos la mano a cada uno y a decir: gracias. Gracias a sus oraciones, sabemos que ustedes, la oración de ustedes está haciendo algo bien para nuestra alcaldía. No dejen de hacerlo, cualquier cosa me avisan. Le dijimos: gracias a Dios que ahora ya no nos ven como cosa rara o como enemigos, sino ahora se dieron cuenta por el fruto. Siempre los frutos hablan. La Biblia dice: por el fruto los conoceréis. Y saben que es algo hermoso, que empezó a inspirar a muchos pastores alrededor del país, muchos de muchos lugares, y Dios nos permitió poder, y llevábamos el número, cuando ya llegó a 25 altares, después me dijeron que eran 39, ahorita ya perdí la cuenta, pero se siguen abriendo más altares. Y un altar es algo hermoso, porque es una conexión, es un puente entre el cielo y la tierra. Y nos dimos cuenta que el mundo espiritual de maldad empezó a hacer altares a la muerte. En los 90 nacieron los altares a la muerte, y empezaron cada vez más a llenar todo el país, a crecer. Usaron como vehículo el narcotráfico, y a través de derramamientos de sangre en el país empezó a haber una toma de territorios donde se fueron posicionando
posicionando, pero atrás está la brujería, la hechicería, que fueron los que impulsaron todos estos movimientos para levantar altares. Y de repente los altares a la maldad empezaron a aparecer en todo el país como algo normal. Después llegó una cierta autoridad en México, y en México dijo: les vamos a dar permiso para que ustedes también tengan culto de adoración público y puedan rentar templos, les dijo una autoridad de gobierno, y les dio permiso. Y en Ciudad de México abrieron la primera iglesia, nombrando un sacerdote para adorar a la Santa Muerte y adorar a toda la creencia que ellos habían puesto, y empezaron a llenar el país de altares. Y algo que le ha dolido al corazón de Dios es que el enemigo y su gente, los que lo obedecen, creen en los actos proféticos y creen en las actividades de salir y hacer cosas fuera. Y esa parte la hicieron con un plan muy fuerte que fue creciendo durante todo el país. Y después Dios nos empezó a hablar de los altares y le decíamos: pero es que no sabemos cómo hacerlo, qué hacemos. Pero Casa de Oración fue la base para cubrir e impulsar el primer altar, en el cual se va y se hace una dedicación en la plaza pública. Y Dios nos dio una cita, nos dio Zacarías capítulo 8. Zacarías capítulo 8, Dios le dice, Dios anhela que Jerusalén hiciera una cosa. Dios anhelaba que la ciudad que Él ama, la ciudad que Él le ha dado sus promesas, la ciudad que Dios quería tanto, quería algo que pasara, y quería que los muchachos y las muchachas, que los niños, las niñas volvieran a ir a las plazas. Ahí dice: volverán otra vez los muchachos, las muchachas, los niños, las niñas. Dice: volverán sus ancianos a la plaza con su bordón en su mano, regresarán a las plazas. Y les hace una pregunta a Jerusalén: ¿no les parece a ustedes maravilloso? Y Dios se responde a sí mismo: a mí me parece maravilloso, dice Dios. Y es increíble poder ver a Dios en Zacarías 8, que su corazón a Él le parece maravilloso que las plazas vuelvan a ser tomadas por las familias que Él creó. El Dios creó la familia, y que la familia regresara una vez más. Pero ¿cómo puede cómo podemos regresar las familias a esas plazas públicas? La oración prepara los terrenos, porque Dios no nos puso a pelear contra nadie. Dios no nos pone a pelear contra el narcotráfico. Nunca ha puesto a la iglesia a pelear con nadie. La iglesia somos puerta de salvación para todo aquel que cree, incluyendo a la gente que ande haciendo cosas malas. Dios los incluye, Dios los ama. La sangre de Cristo murió por ellos. La casa de oración oramos por todos aquellos que andan en malos pasos, para que Dios también los salve. Dios anhela la salvación de la gente, y los frutos son impactantes de la gente que Dios está tocando. Y la oración, que es permanente, es estar manteniendo un altar encendido. La Biblia le llama el fuego que nunca se apaga. Así de que vamos en este momento, después de este pequeño testimonio, les digo que Dios está haciendo muchas cosas y que Casa de Oración se volvió la base. Ahora, ¿qué dice Dios al respecto? Isaías 56:7, en esta primera presentación, ahí está en la parte de arriba, y donde dice: mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7 dice ahí que Él dice: yo los recrearé. Esa palabra recrear, dice: yo los voy a subir a mi santo monte y los voy a recrear en mi casa. En mi casa será llamada casa de oración. El Padre en su corazón establece que todo lo que Él haga tiene que ver con un altar, tiene que ver con la oración, tiene que ver con la conexión que tiene. Mira, aquí está la cita: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En esta base, bueno, dice Jehová el Señor, a ver, ok, y les da una promesa: que aunque se dispersen y se vayan a donde se vayan, en casa de oración otra vez van a ser, ¿qué? Otra vez van a ser regresados. Vamos a ver la última parte que faltó en el 8. Dice Jehová el Señor: el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Miren, casa de oración, cuando habla, ahora sí, si regresamos al 7, por favor, tantito, en el verso 7. Entonces, casa de oración es el corazón del Padre para volver a ¿qué? Para volver a hacer las cosas nuevas.
Cuando una persona, un matrimonio, una familia, una iglesia, una ciudad o una nación se empiezan a desviar y a perder, Dios tiene una estrategia. Dios tiene un arma muy poderosa para volver a hacer que todas las cosas vuelvan a ser hechas nuevas, porque Él eso dice: he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Él quiere hacer siempre algo nuevo, pero nosotros luego nos aferramos a ciertos moldes o a ciertas cosas que no dejamos que Dios haga algo nuevo. Pero habla algo que cuando Él dice los llevaré, estamos hablando que Dios siempre tiene, Él está en las alturas, Él habita en las alturas, en la santidad. Dice: los recrearé. Recrear es que les voy a dar forma una vez más, les voy a dar propósito una vez más, los voy a volver a ubicar para que vuelvan a hacer mis planes. Y es lo que dice Dios: los quiero que hagan mi voluntad, y eso es recrear. Y luego sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Ahí aparece siempre un altar. El altar está desde que Adán y Eva, cuando ellos pecaron, ellos no necesitaban un altar, porque ellos fueron creados 100% Dios compatible. Entonces tenían la mente de Dios en todos los sentidos, tenían un diálogo con Dios. Pero una vez que vino la caída, sus hijos Caín y Abel necesitaron conectar los primeros altares, porque el altar era un lugar de comunión, es como un teléfono para poder hablar y hablarle a Dios. Entonces los hijos sí necesitaron de un altar. Y esos dos primeros altares, esos primeros altares que lo encontramos en la Biblia, tenían solo dos características. Y la característica de un altar la define el corazón. Cuando vamos al origen de un altar, es que el altar que hizo Caín fue un altar que no lo hizo con todo su corazón, no lo hizo para honrar a Dios, lo hizo para cumplir solamente con algo que era como una religión. Es como llamarle la primera religión que existió, la creó ahí Caín, como diciendo: ay, otra vez me toca ir, ¿verdad? Me toca servir, me toca tener que ir a por un altar, está bien. Y entonces ya llegó y quería ir a cumplir. Entonces en ese primer altar llegó y cumplió. Dijo: ok, no dice la Biblia que trajo algo malo, trajo lo mejor también, lo puso ahí, lo puso sobre el altar. Pero luego llegó el otro, que no estableció una religión, sino estableció una relación, que eso es lo que Jesucristo vino a restaurar. El otro vino, Abel, y él vino con el mismo corazón de amor y pasión para seguir creciendo en una relación. Entonces el corazón de Abel era crecer en una relación personal, y el corazón ahora de Caín era cumplir con las cosas que Dios decía. Y esos son los dos altares que se siguen levantando sobre la faz de la tierra hoy en el 2026. En el 2026 encontramos en todas las iglesias del planeta esas dos características: la gente que hace por hacer y convierten a Dios en una religión, las doctrinas en una religión, las denominaciones en una religión, y a la gente le toca hacer, es que me toca hacer, es que ni modo, tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer. Y eso es lo que ha venido a estropear que Dios no haga las cosas con todo el poder que Él la puede hacer. Pero el otro altar, que es el altar en el cual es el altar de la comunión, cuando hay comunión, Dios no tiene un fin, Dios es infinito. Cuando hay un altar de decir: no lo hago por religión, no porque me toca, lo hago porque lo amo, y este altar es para relacionarme cada día a Él y conocerlo más. Hebreos capítulo 1 versículo 4 dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Entonces, ¿qué hizo la diferencia? No era que unos estaban muy mal. Yo cuando estaba niño, me recuerdo de una clase, se me quedó tan grabada que cuando leí esto dije: ay, esta era la buena intención de la maestra. La maestra de la escuela dominical nos dijo: ay, no, dice, es que trajo lo peor, es que Caín trajo puras cosas podridas y trajo puras cosas de mal estado, pero el otro trajo puras cosas bonitas y buenas, por eso le gustó más a Dios. Y se me quedó grabado eso por muchos años. Yo decía: no, sí, a Dios hay que darle lo mejor, porque el otro te presentó lo mayugado, lo malo. Pero no dice eso la Biblia. La Biblia dice, bueno, ahí está bien, pero en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Los dos, dice la Biblia, que trajeron lo mejor de lo que ellos producían. Y sabes, nuestras vidas marcan la diferencia. ¿Cuál de los dos tipos de altares tú quieres ser? ¿O cuál de los dos altares en este momento tú te has convertido?
Hay muchas personas en el cristianismo que han perdido su primer amor, su pasión, que han perdido el gozo y realmente ya no saben para dónde, no saben realmente ni siquiera por qué vienen. Hay gente que han perdido completamente su motivación correcta para las cosas de Dios porque han estado estableciendo en su vida el altar incorrecto. El altar incorrecto nunca va a dar fruto para Dios. El altar incorrecto da fruto para el mal, dice la Biblia, porque el mal se halló en el corazón de Caín, porque el mal entró a través de cuando él ya empezó a crear su propia religión. Y eso es lo que Dios quiere este día, enseñarnos cómo reconstruir el altar. No vamos a ir a poner piedras, no vamos a hacer ningún sacrificio, no, Jesús ya lo hizo. Lo que estamos hablando es el primer altar que encontramos. Ahora sí, regresamos por favor a la imagen, por favor. Los tres tipos de altares. Cuando en Isaías se establece su voluntad es recrearnos, llevarnos a su santo monte, recrearnos a través de la oración, y que entonces todo lo que presentemos, nuestros sacrificios, que nosotros mismos cuando nos presentamos como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, dice: sus sacrificios serán aceptos delante de mí. Se dan cuenta que la voluntad de Dios siempre está muy adherida a eso. Y Jesús, cuando entró al templo, se enojó con los que habían convertido. Ahora sí que con la secuencia de Caín. La secuencia de Caín la volvió a encontrar ¿dónde? En las sinagogas. En las sinagogas amaron más el espíritu del mal de Caín que la relación personal con Dios. ¿Y qué estaba imperando en ese tiempo? Dios se enojó porque habían hecho de la casa de Dios, en lugar de cumplir con el corazón del Padre, mi casa será llamada casa de oración en Isaías. Entonces la habían hecho una ¿qué? Cueva de ladrones. Una cueva de ladrones la habían convertido. Y habían hecho una religión y habían echado a Dios afuera, pero seguían lo que estaba escrito. Eso es lo más extraño de las religiones del mundo, que aman y pelean lo que está escrito, pero no aman al escritor que lo estableció. Es como empezar a idolatrar, ¿verdad?, a una persona. Por así, es un ejemplo nada más, no me lo vayan a tomar a mal, ni lo vayan a editar para mal, ¿verdad? Otros, no hablo de aquí, sino que todos los que les gusta agarrar capsulitas. Pero suponiendo que John Maxwell ha bendecido mucho, pues decir, ha bendecido mucho mi vida por sus libros. Yo leo sus libros y hasta los subrayo, y me encantan sus libros, me encanta su material. Pero sería muy irónico que yo siguiéndolo, que yo aprendiendo de él, que yo tomando tantos principios tan importantes, tan necesarios, que me han ayudado a cambiar malos hábitos, malas costumbres, que me han educado en muchas áreas de mi vida, y que John Maxwell fuera mi vecino y que todos los días saliera yo a regar el patio y él también, y me dijera: ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué hiciste ayer? ¿Cómo vas con el libro? ¿Qué hiciste? Y yo: bien, todo bien, chido, bien. Y esto lo ignorara, yo siguiera haciendo mis cosas, y al siguiente día otra vez él: ¿cómo estás? Buenos días, hoy cómo vas? ¿Cómo vas con esto? Súper bien, vamos bien. Y yo seguir agarrando su libro y seguirlo enseñando, interpretando a mi manera, y todos los días él salir y regar el pasto al lado de mí, y yo regando mi pasto de mi casa, preparándome en los apuntes y viendo lo que voy a decir, qué quería decir aquí. Este principio no lo entiendo muy bien, y bueno, lo adapto como quiera, ¿verdad? Yo lo enseño como yo lo entiendo, y teniéndolo de vecino e ignorarlo todos los días. ¿Se te hace coherente eso? ¿Se te hace coherente enseñar de una persona que lo tienes al lado y que diario quiere platicar contigo, que diario te hace conversación y que diario está ahí dispuesto a platicar contigo, y lo ignores todos los días porque estás más afanado en interpretar lo que él escribió en un libro? ¿Se te hace coherente? Así de incoherentes son las religiones del mundo. Cada mañana Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, y él te dice: buenos días. Y nosotros decimos: espérate, no tengo tiempo, tengo que correr, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y cuando ignoramos al que creó el manual del fabricante, la Biblia, es como tenerlo de vecino, enseñar de él, pero no querer aprender de él, solo irme a interpretar lo que yo pienso que él quiere decir en cada capítulo de sus libros. Saben, Dios quiere una relación personal. Ese es el altar. Por eso el primer altar, el altar privado. ¿Qué es el altar privado? El altar privado es el altar personal.
Es el lugar de intimidad donde cada persona se encuentra con Dios. ¿Cómo es el altar de la intimidad? Josué desarrolló los tres. Josué desarrolló los tres altares: el altar personal, el altar familiar y el altar público. ¿Cómo los desarrolló Josué? Los tres. Aquí está el altar familiar del hogar y acá está el altar público. Por decir, hoy los domingos o entre semana, cuando se viene a ese lugar y venimos de diferentes colonias, de diferentes lugares y adoramos juntos, ¿saben qué es el domingo? Es un altar público. Este es un altar público. La iglesia es un altar público, porque venimos en público a adorar a Dios, y hay un permiso que hasta hoy no nos lo han quitado en nuestro país. Hay un permiso de una adoración pública que podemos hacer aquí, pero también la podemos hacer en las plazas, en los parques, en la calle. Podemos hacer la adoración pública. Esa es la adoración pública, que es un testimonio de lo que estamos viviendo aquí adentro, llevarlo hacia afuera. Pero bueno, vamos al altar de la intimidad. El altar de la intimidad, el primero, es que Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del tabernáculo de reunión. Es la primera característica: nunca te apartes de tu devocional diario. El día que tú ya pierdes tu devocional diario, vas a perder tu devoción por Dios. Devocional viene de devoción, y muchas veces cambiamos el devocional por la devoción. Todo lo podemos intercambiar con el corazón. Puedo ponerle más interés: híjole, tengo que hacer el devocional que me encargaron, tengo que hacer la lectura y llenar un requisito y ponerle palomitas. Ay, sí, ya lo hice, ya cumplí. Y Dios dice: ah, sí, pues yo ni te vi. Porque para Dios un devocional no es cumplir con un 1, 2, 3, ¿en qué día vamos a entrar? Vamos a cumplir. No es cumplir. Para Dios es devoción. De ahí viene devocional. El devocional es una herramienta nada más que nos ayuda a mantener nuestra devoción. Todos necesitamos eso. Es como la gasolina. La gasolina, nadie quiere llenarse de galones de gasolina en su casa. Todos los días ir y comprar un galón y ponerlo en la sala de tu casa. Al rato decir: oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces con tanta gasolina? No, pues es que a mí me enseñaron, ¿verdad?, que la gasolina es importante para mi auto. Pero el auto está en la cochera y no se trae a la sala de tu casa. O sea, a ver, pongámonos de acuerdo. La gasolina es para el carro y es para que camine tu carro. No, es que no sirve, no prende. No prende, por más que le intento y hasta se acabó la batería, no prende. Pues no prende porque estás trabajando equivocadamente. El carro está en la cochera y no tiene gasolina. Tú compras gasolina, la pones en la sala de tu casa. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Ven, vamos a agarrar vamos a echárselo al carro, vamos a pasarle batería, vuélvelo a intentar. Oye, ya aprendió. Así de sencillo es un devocional. Es poder poner cada cosa en su lugar. El altar de la intimidad es sencillo cuando vuelves a poner cada cosa en su lugar. Nada más, nada más. ¿Qué es poner cada cosa en su lugar? Devoción. La devoción es que te vas a convertir en aquello que tú contemplas. Por eso el altar, el que nunca se apartaba a Josué del tabernáculo, es la formación de intimidad y contemplación. Son esas dos bases para el altar privado. Es formación de intimidad y contemplación. Y la intimidad y la contemplación se mantienen con la devoción. Si no tienes devoción, no vas a poder tener la intimidad, no vas a poder tener la contemplación. ¿Qué es contemplación? Hay un manual que les voy a dejar aquí. Y uno de los capítulos está dedicado completamente a la contemplación. Este les va a ser de mucha edificación. Les voy a dejar aquí a sus pastores el digital, para si quieren regalárselos y dárselos. El digital se los vamos a dar porque lo que queremos de todo corazón es que las familias en México sean edificadas. Y en este manual, un poquito adelante, viene la parte de contemplación. En la parte de contemplación tiene un desarrollo. Esta nomás es la pura portada de cada uno. Pero la contemplación te ayuda a ver que una devoción y un devocional empieza amando a Dios y aprendiendo a contemplarlo. ¿Qué es contemplación? Es mirar, permanecer, meditar, conocer. O si me ayudan a ir un poquito más adelante, está un poquito más adelante en el manual que ya tienen. Si no se compliquen, porque hay veces que uno comete errores
que luego metemos en problemas a los de medios, porque luego hay cosas que no se pueden hacer cuando estás en un lado e irte para otro. Si no se puede, no se preocupen, les pido disculpas que de repente uno dice por aquí, por acá, pero no les quiero complicar. La parte de contemplación es mirar al Cordero hasta ser transformados nosotros. Eso es contemplación. Cuando a mí me enseñaron contemplación, yo no sabía que era contemplación. Yo sabía que podías meditar, que hacías todo, pero hace 3 años que empezamos Casa de Oración, Marcos Brunet nos empezó a un seguimiento continuo todo ese año, y cuando nos enseñó él contemplación, no la entendí al inicio, me costaba, y después de tantos años que tengo en el Señor, no podía saber cómo, hasta que Lucas Consley fue el que nos siguió dando clases de Casa de Oración, y él nos enseñaba es que si no entran a contemplación no van a poder lograr aterrizar lo que es la parte de la intimidad. Decía, ¿cómo? Entonces la práctica de contemplación, gracias, aquí está, es que cómo cambiar nuestra mirada. Primero empieza con mirar. ¿Qué es mirar? En Hebreos capítulo 12 nos habla de que puestos los ojos y en el autor de la fe es como podemos crecer. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, ahí nace la contemplación. Pero ¿qué estamos contemplando hoy en día? No es malo ver noticias, no es malo porque nos informan qué está pasando en el mundo, y es bueno saber qué está pasando en el mundo. Contemplación es, yo puedo ver noticias, pero no hago de las noticias mi temor, porque si nomás vivo atemorizado y veo noticias por miedo, ya estoy contemplando eso y me voy a convertir en eso. Después no voy a querer salir a la calle, después voy a vivir lleno de temores, porque las noticias me van a transformar en una persona llena de miedos y temores, porque ya nos va a cargar el payaso, ¿verdad? Como dicen, ya todo valió, ya todo esto. No, hay mucho por hacer. Pero cuando contemplamos a Cristo, nos abre el panorama de que podemos ver lo que está pasando en el mundo, para nosotros saber cómo orar y contemplar a Cristo, lo que está haciendo en medio de las circunstancias, en medio de lo que estamos ahorita viviendo. Entonces, mirar, luego permanecer, nos detenemos para observar y permanecer en su presencia. Luego meditar lo que está en su palabra. Después de meditar es conocer. Conectamos con su esencia y descubrimos su corazón. Es cuando empieza a venir, cuando el corazón se ilumina. ¿Cuándo es cuando el corazón se ilumina? Jesús lo hizo con sus discípulos. Primero lo conocían, pero realmente no lo conocían más allá de conocerlo, de cómo se vestía, de lo que hacía, de lo que les hablaba. Pero un día oró por ellos y les abrió el entendimiento. Y cuando les abrió el entendimiento, sus corazones fueron iluminados. Luego viene lo que se le conoce revelación. Dios descorre el velo y nos muestra lo que antes estaba oculto. Por eso es que cuando nos enamoramos de Dios, es imposible que se vaya tu primer amor, porque el primer amor se fortalece cada día, no disminuye, crece. Hace 31 años, un 4 de noviembre de 1994, Dios me dio una nueva oportunidad. A pesar que crecí en un lugar cristiano, tomé malas decisiones, pero Dios me trajo a sus pies de nuevo. Y te puedo decir hoy, que es 2026, que hace lo que sucedió, que hoy es noviembre de este año, van a ser 26 años. Lo que pasó ese 4 de noviembre, te lo digo ante Dios de testigo, que no ha menguado. Crece. Desde el 4 de noviembre de 1994, en una nueva oportunidad que Dios me dio, tomé esa nueva oportunidad y le pedí perdón por todos mis errores y pecados y defectos y lo que había hecho mal, y no quiero desperdiciar esa oportunidad ni un solo día en mi vida. Pero el conocer a Dios y cada día conocerlo más me mantiene en este proceso, porque después de la revelación viene una transformación. Su gloria nos transforma de gloria en gloria. ¿Qué es esto? Las vidas tenemos que ser transformados, pero hay personas que no pasan ni un cambio en sus vidas. ¿Por qué no cambian? ¿Por qué no hay cambios en la vida de ciertas personas? Porque no han aprendido cómo son los procesos de contemplación, y algunos siguen contemplando su vida pasada nada más. Todos los que siguen contemplando lo que hicieron mal, el enemigo los va a tener atados a eso. Pero cuando ahora lo usamos como un testimonio para mostrar a Dios,
todas las cosas cambian. Entonces regresamos por favor a la primera, a la página de Casa de Oración, donde están los tres altares. Entonces el primero, Josué hijo de Nun nunca se apartaba del tabernáculo. ¿Qué hacía Josué entonces cuando no se apartaba? Contemplaba las manifestaciones de Dios cuando venían al tabernáculo. Y los demás desde sus casas veían de lejos nomás la nube. Dicen, Dios bajó por allá. Segundo, el altar familiar. El altar familiar, ¿qué trae? Unidad y pacto, oración y adoración juntos, enseñanza de la palabra, refugio y cobertura. Yo quisiera decirles algo que no se malinterprete, no lo tomen a mal, porque creo que fuimos una generación que nos enseñaron el altar familiar de una manera muy religiosa. Y nadie queríamos estar en el altar familiar. Chiquito, siéntate, y era para las regañadas, y te lo digo Juan para que lo escuches Pedro, y era se aprovechaba el altar familiar para estar regañando y corrigiendo. Luego alguien que no sabía ni leer quería en ese momento tomar autoridad para leer, y se volvió un desastre y nadie quería estar a la mesa. Pero el altar familiar es muy bonito cuando se construye, muy sencillo. Fíjense, el altar familiar, ¿cómo puedes mantener tu familia unida? En el primer principio, unidad y pacto, nada más vamos a ver eso. Si tú un día a la semana, solo un día a la semana, ese día compras un pollo, compras algo en tu casa, llevas algo de cenar ese día para que no estén todos corriendo en otras cosas, se sientan a la mesa y antes de cenar dicen, vamos a tener la Santa Cena. Sientas a los hijos, papá, mamá, o si nomás es papá o es mamá, quien esté como autoridad de la casa. La Santa Cena, Dios nos pone al día con la Santa Cena, es perdón y pacto. Entonces la Santa Cena habla más que todos los discursos que podamos dar, que todas las enseñanzas, que todo lo que podamos hacer en casa. Solo experimentalo así, hazlo sencillo, chiquito, siéntalos a la mesa, tengan la Santa Cena, y los papás pídale perdón a los hijos. Perdóname si te ofendí con actitudes, con palabras o con algo que te ofendió. Perdóname, hijo, perdóname, hija, te quiero pedir perdón. Muchas veces en el amarte, el por amarte y por quererte corregir, no sé cómo corregirte. Estoy aprendiendo a ser papá, estoy aprendiendo a ser mamá, perdóname. Y el hijo, ¿sabes qué va a hacer? Le va a impactar primero el corazón. Al inicio es bien difícil porque Satanás no quiere que lo hagas, va a ser la oposición más grande. Tú dices algo tan sencillo, cuando lo intentes vas a ver toda la oposición que va a haber. Pero una vez que se rompe la oposición, empieza un fluir, ya después se sientan contentos y empieza a haber un perdón. Después los hijos le piden perdón a los padres, oran a Dios y cenan juntos y sonríen y conviven. ¿Sabes qué pasa con eso? Este es el más atacado por Satanás porque lo ha querido destruir desde el inicio, romper la relación familiar. Pero solo tener la Santa Cena cada semana da un fruto bien grande. Empieza a haber perdón, reconciliación, restauración como añadidura de la Santa Cena. Tercero y último, el tercer altar público. El altar público, Josué 24:15. El altar público, el altar familiar se hace con una convicción, con una decisión firme. Y esa fue: yo y mi casa, les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Les dijo al pueblo. ¿Hasta cuándo van a estar claudicando? ¿Van a servir a Dios o van a servir a los Baales? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí nace el altar familiar. Entonces, tercero, ¿qué es el altar público? El altar público es donde pasan milagros, salvación, pasan muchas cosas, y lo voy a hacer muy concreto para ya aterrizar al final. Ya vamos rumbo al final de esto. El tercero, ¿qué es? ¿Cómo lo construyó Josué? Porque Josué, el primero, el de la intimidad, lo construyó no apartándose, y él contemplaba lo que estaba pasando. Y entonces él fue transformado a un espíritu diferente. Cuando estás expuesto, Dios cambia tu espíritu. Por eso la Biblia dice que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. Tu espíritu es transformado con lo que contemplas. Josué contemplaba el tabernáculo, su espíritu fue transformado al espíritu de Dios. Número 2, el altar familiar con el pacto. Con una decisión firme. Ahora el tercero, ¿cómo lo hizo Josué? Cuando Dios abre el Jordán, sucedió algo. Cuando abre el Jordán y pasan todos, él va del otro lado, toma 12 piedras, no dejó que nadie le ayudara. Él las agarró, las transportó y las ponía en medio. Iba a correr, agarraba otra, regresaba, la ponía aquí, iba 12 veces lo hizo y construyó un altar. Cuando construyó el altar y se salió, el río Jordán volvió a estar. Pero él hizo algo muy importante.
Cuando tú haces un altar, lo dedicas. Cuando él puso las 12 piedras, dejaron de ser 12 piedras común y él las dedicó como un altar a Dios y se salió. Ahora, ¿qué sucedió con el río Jordán? Cuando tú dedicas algo a Dios, un altar a Dios, lo que tú dediques a Dios, dice la Biblia que se vuelve cosa sagrada, se vuelve algo para Dios. Ahora, ¿por qué el altar, perdón, por qué el río Jordán respondía a los milagros? Porque el río Jordán era que Dios lo usó para los milagros, milagros, milagros. Dentro de uno de ellos es Naamán. Le dice: ve y métete 7 veces al río Jordán. Y él se ofendió porque muchas veces nosotros vemos lo natural. En lo natural dijo: acá tenemos Farfar, que es Farfar, uno de los mejores ríos, tenemos tal y tal. Empezó a decir: no son mejores nuestros ríos que este río sucio. Y esto empezó. Él tenía un concepto que no entendía lo espiritual. Y dijo: yo no me voy a meter a ese río sucio, nosotros tenemos mejores ríos, ¿por qué me mandan bañarme ahí? Y se enojó y ahí va. Pero uno de sus siervos le dijo: mi señor, ya estamos aquí, por favor, métase. Y bajó el orgullo, se bajó de su caballo, no sé en qué venía, en un Cadillac del año, con pezuñas de llantas anchas. Se baja, hace los 7 veces. Su piel quedó como un bebé. ¿Por qué? Porque si se iba y se bañaba en los ríos que no eran dedicados y que no tenían un altar, no iba a pasar nada, iba a seguir en su enfermedad. Pero ¿qué pasaba cuando obedecemos a la palabra donde está el altar de Dios? Hay una transformación. Vino la sanidad porque el río Jordán respondía a los milagros, porque el río Jordán tenía un altar privado, tenía un altar que no veían. Pero luego Josué hizo algo en el altar público afuera del mismo río. Hizo otro altar y volvió a colocar las piedras, pero ahora eran visibles. Y le preguntaron: ¿y esto es para qué? El altar público dijo: es para que no se les olvide a nuestros hijos y a nuestros nietos lo que Dios hizo por nosotros. Cada vez que vengan al río Jordán, el altar público publicará el testimonio de lo que Dios hizo por nosotros. El altar público, cuando salimos al altar público, salimos familias a adorar a Dios. Como Zacarías 7, cumplimos el corazón de Dios de salir en familias, porque vamos puras familias, llevamos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, las familias adorando en la calle, una familia adorando en la calle, 2, 3. Cuando empezamos a rodear el altar, se hace un círculo de los músicos y la ponemos una planta de luz y empezamos a adorar, y las familias adoran, empiezan a llegar, a llorar, a llegar. ¿Por qué? Porque un testimonio público de una familia que adora a Dios es el testimonio de las familias. Todos quieren una familia así, todos quieren la unidad de la familia, todos quieren que se arreglen sus problemas en su familia, todos no hayan cómo unir a sus familias cuando Dios ya lo estableció el cómo. Únanse como familia y denle la gloria a Dios como familia. Cuando vamos al altar público, estamos cumpliendo con el corazón de Dios. Y estos 3 altares juntos se vuelven, abajo está el propósito de cada uno. El primero, el propósito, y con esto terminamos. El primero es formar el carácter, intimidad de una vida de comunión constante con el Padre. Ese es el primer propósito del primer altar. Propósito del segundo altar: establecer el reino de Dios en el hogar y formar generaciones que aprendan ellos a buscar al Dios de sus papás. Número 3, el propósito del tercer altar: establecer el reino en la tierra, transformar ciudades y preparar el retorno del Rey. Cuando las familias salimos a decirles en la plaza pública: Cristo viene, adoremos al que viene, cada vez más familias conocerán al que viene, conocerán al Cordero. Y pasa algo muy impresionante en el altar público. ¿Saben qué es lo que más hemos visto? No sabemos el porcentaje, creemos que es un 70%, pero hay un 70% de cristianos que ya no se congregan y que no quieren ir a un lugar, que se reconcilian en el altar público. Cada sábado llega mucha gente a reconciliarse con Dios. Cada sábado llegan personas que empiezan a llorar en el altar público solo por oír la adoración, porque en la adoración conecta el espíritu de la gente. Cuando le predicamos a la gente en la calle, sí hay un efecto, pero la gente está enojada contra el mensaje de Dios, porque hay mucha gente enojada con los predicadores, con las iglesias, con los pastores, con los ministerios. Hay mucha gente que está enojada contra el sistema religioso, pero la adoración sigue siendo para Dios en espíritu y en verdad. Y cuando la adoración es en público, la gente llega, llora. Y les voy a un testimonio nomás.
Estamos viviendo muchos testimonios los sábados, muchos testimonios. Hay un hospital a 3 cuadras de ahí. Y en el altar público estábamos orando, mucha gente nos empezó a ver y un matrimonio llevó a su hijo en coma, llegó al hospital. Los médicos le dijeron: no hay nada que hacer, despídase de su hijo. Él ya entró en coma, en los próximos minutos, horas, no sabemos, va a morir porque ya está en coma. Y ellos dijeron: no nos vamos a despedir de él. Salieron del hospital, se fueron corriendo las 3 cuadras, llegaron al altar y dijeron: por favor, oren por nuestro hijo, entró en coma, está en el hospital. Le dijimos: ¿para dónde está el hospital? Ni sabíamos que estaba ya a 3 cuadras. Dice: aquí está. Y se empezó a orar del altar público, se oró por el hospital, por el nombre del niño. Empezamos a declarar sanidad y empezamos a declarar palabra y seguimos adorando. Ellos se regresaron. Cuando se regresaron, el niño ya estaba sentado preguntando por sus papás. Ellos llegaron, lo abrazaron y le dijo: ¿qué pasó? Y les dijeron la hora. Hace tantos minutos el niño regresó de la nada, para ellos le llaman así. El niño estaba en coma, regresó de la nada, se sentó y empezó a preguntar por ustedes. Y era exactamente en el momento que se estaba orando por él. En ese instante el niño regresó del coma. El testimonio está grabado porque el domingo fueron a la iglesia y en la iglesia dieron testimonio el papá y la mamá y el niño, los 3 dándoles testimonio a la iglesia. Gracias por sus oraciones, gracias por estar ahí, gracias por estar en ese lugar. Empezaron de ahí, del hospital, empezaron a mandar gente enferma, gente que llegaba, le decían: vayan, allá hay un lugar que oran por los enfermos. Y están llegando enfermos y los enfermos están sanando. Llegar otro papá: ya me emocionaron, ya voy a cortar, déjame otro testimonio más. Llegaron los papás que su hijo nació con se llama deformación congénita de su cuerpo. Le dijeron que nunca iba a caminar por la deformación del que traían en su cuerpo, y lo traían acostado en una carriola. Y llegaron con él al altar público. Mientras estaba la adoración, solo adoración, estaba primero la alabanza con todo, para que se acerque la gente, se acercan cristianos, no cristianos, y les metemos de todo ahí para que ellos se van llegando. Cuando llegan, empiezan: vamos a adorar a Dios. Y en la adoración empiezan a pasar muchas cosas. Dios mueve la atmósfera. El niño empezó a llorar de una forma que no se controlaba, y los papás notaron que algo le estaba pasando en su cuerpo. Y empezaron a ver ellos y lo grabaron y tienen el testimonio. Los mismos papás también lo fueron a dar, de cómo esa malformación congénita en el que dijeron que nunca iba a poder caminar, en ese momento se ordenó su cuerpo, quedó con un cuerpo completo, sano, y se paró. Y ese testimonio también está ahí, de enfermedades congénitas, del que decía la ciencia que no se iba a poder, solo con el poder de la adoración. Nadie oró por él. Nadie oró por él, era adoración pública. En la adoración pública, una enfermedad congénita se oró. De ahí empezaron los testimonios. Cuando dijimos esos testimonios, no sabíamos que había tanto testimonio. Oiga, yo sané de esto, oiga, yo sané del otro, oiga, yo estaba de aquello. Y nos dimos cuenta que los milagros están sucediendo cuando hay adoración. La adoración pública se convierte en un portal que conecta el cielo con la tierra. Y saben, vale la pena poder dejar que Dios nos use como instrumentos de la forma que Él quiere. ¿Estamos dispuestos? Vamos a ponernos en pie y vamos a pedir a Dios ahora que Él nos digiera, porque ahora es digerir, que nos ayude a digerir el altar. Mucha gente nos dice: es que eso es religioso, eso es del Antiguo Testamento. Le digo: ese es el problema, que la teología siempre quiere buscarle un pelo a la sopa que con tanto amor se hizo. Muchas veces Dios te prepara un caldo impresionantemente hermoso, pero siempre el ser humano quiere buscar el pelo en la sopa. Pero los altares siempre Dios los ha usado para reconciliación. Si me ayudan solo para orar, vamos a poner 2 de Samuel 24, 17 y 18. 2 de Samuel 24, 17 y 18. David hizo algo que Dios no le mandó, porque Dios le dijo a David: yo voy a ser tu defensor. Entonces es un rey que yo voy a poner, pero vas a depender de mí siempre. Yo te voy a dar las batallas, pero no vas a depender de ti para que yo te dé las victorias. Dios le dio instrucciones.
Pero David un día, como tú y como yo, flaqueó en su fe. Un día se le ocurrió, antes de ir a una batalla, se le ocurrió hacer un censo para saber si con el número de personas podía hacerle frente a esa batalla. Y eso le dolió a Dios en su corazón, le dolió mucho, porque ahora había puesto la confianza de él en un censo para saber si sus capacidades podían enfrentar al otro ejército. Y a Dios le dolió mucho, le dolió. Y Dios le había dicho: yo soy tu victoria. La victoria no es tuya. Y entonces David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, voy a brincarme la historia porque Dios le da a escoger 3 cosas, pero voy a brincarme, léalo en casa por favor. Pero David escogió la tercera y veía, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Un corazón contrito y humillado nunca lo va a despreciar Dios. De ahí lo aprendió David y lo puso en los salmos. Y sabes, ese es el llamado de esta mañana, a volver a tener un corazón contrito y humillado. Significa humilde, un corazón que reconoce que nuestro pecado lo hemos hecho contra Dios y el único que hemos ofendido es a Dios. Y él, cuando se arrepiente, dice: yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y él esperó el resultado. ¿Y qué resultado puedes esperar de un corazón contrito y humillado? Verso 18, por favor. Creo que falta un cachito antes. ¿Dónde está? El 17, por favor, al final. Sí, perdón, sí, verso 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube. Es el profeta. Es que antes de eso, antes de ese versículo, Dios envió al profeta. Cuando él se arrepiente, Gad era el profeta de ese tiempo. Y entonces Dios le dice al profeta, le dice: sube. Entonces Gad vino a David aquel día. El profeta viene de parte de Dios con un mensaje y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. La reconciliación entre Dios y David era volver a subir otra vez al lugar de oración y poner un altar. Los altares siempre han estado presentes. Cuando Jacob vio la túnica de su hijo José, él se puso un candado en su boca y dijo: una mala bestia lo devoró, yo descenderé enlutado hasta la tumba. Y ese no era el plan de Dios. Pero Jacob se ató a sí mismo y no volvió a levantar ningún altar, y era un experto en altares. Dios lo había usado en altares, pero él no volvió a poner un altar ni volvió a tener comunión con Dios. Pero con la restauración de su espíritu vino en Jacob, cuando Jacob vio los carros de Faraón que vinieron. Cuando le dieron la noticia que su hijo vivía, no creyó. Pero cuando vio los carros de Faraón, dice que revivió su espíritu. Y lo primero que hizo Jacob cuando revivió su espíritu, puso un altar inmediatamente. En toda la historia vemos que las reconciliaciones más hermosas son en el altar. Y vamos a orar para que Dios ahora nos ayude a digerir el altar privado, el altar familiar y el altar público. Que nos dijera cada vez: el altar público empieza aquí en la iglesia. Aquí empieza. Juntos aprendemos a adorar. Es una escuela, estamos aprendiendo a adorar juntos el altar público. Pero que Dios reconcilie tu comunión. Y vamos a empezar a orar por eso. Padre, este hermoso día queremos, Señor,
reconciliar nuestra devoción para contigo. Si hemos perdido nuestra devoción, te pedimos perdón. Te pedimos perdón si hemos tomado tu palabra como una religión, si hemos tomado los mandamientos, las promesas como algo natural, algo normal, cuando es algo espiritual. Te pedimos perdón, Señor, si nuestra intimidad y nuestra contemplación han sido puestos nuestros ojos en otro lugar. Hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, donde hayamos puesto nuestra fe también y nuestra confianza. Perdónanos si hemos también nosotros hecho censos cada vez que hacemos cuentas, cada vez, Señor, que algo no sucede como pensamos. Señor, te pedimos perdón cuando nuestra fe ha flaqueado. Te pedimos perdón cuando hemos pecado contra ti. Te pedimos perdón, Señor, en lo que hemos hecho mal. Te pedimos perdón, Señor, si nuestros ojos se quitaron de la contemplación de tu Hijo Jesucristo y fueron puestos, Señor, en otro lugar. Pero hoy queremos volver nuestro corazón a ti, fuente de agua viva. Hoy, Padre, queremos regresar nuestro corazón y empezar de nuevo, y empezar a cultivar el altar de intimidad, poniéndote a ti como el centro de la contemplación, y contemplar la obra redentora de Cristo a favor de nosotros, de nuestras familias, de las ciudades, de los países. Cristo es el centro de todo lo que existe, porque todo fue creado por Él, por medio de Él y para los propósitos de Él. Por eso Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno. Concluyamos con una ofrenda de palmas de adoración. Levantemos una ofrenda al que es digno. Te adoramos, Jesús, te adoramos, te damos gracias, Señor. Te damos una ofrenda, Señor, que nosotros hacemos con nuestras palmas para darte gloria, honra, gloria y alabanza, porque tú eres digno. El Cordero es digno de recibir toda exaltación, toda adoración, porque Él es el Rey de reyes, Señor de señores. A Él se le dio nombre sobre todo nombre. Él es admirable, consejero, Dios fuerte. Le diste a Hijo. Gracias. Hoy estamos aquí para exaltar ese nombre sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. A ti sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, querida familia. Muchas gracias por la oportunidad de estar juntos este hermoso domingo. Que Dios los bendiga, pastores. Gracias, muchas gracias. Pastor, una vez más, gracias. Una honra. Yo creo que nada atrae más a Dios que la intimidad contigo. Dice la Biblia que en el principio fue creado el hombre, y se paseaba en el huerto en intimidad con Dios, en intimidad con Dios. Lo primero que se le dio al hombre fue la presencia de Dios, la presencia. Y allí el hombre estaba completo, allí el hombre estaba satisfecho, allí el hombre contaba con todo. Cuando el hombre peca, dice la Escritura que Dios le dijo: ciertamente morirás, ciertamente morirás. Pero Dios no estaba hablando de que iba a morir físicamente allí. Él estaba hablando de que iba a ser separado de su presencia, separado de la comunión, separado de la intimidad, separado. Y dice la Escritura que fue echado fuera. Y cuando el hombre fue echado fuera de la intimidad con Dios, empezaron las desgracias. Empezó la muerte, empezó la destrucción. Cuando Jesús viene y repara el desorden que el hombre hizo, y
nos vuelve a conectar, nos vuelve a conectar, nos vuelve a decir ahora el puente que estaba quebrado, ahora está restaurado para que entres. El velo que separaba y que daba el acceso solamente a sacerdotes, eran los únicos que podían entrar ahí y estar en la presencia. Los demás tenían que conformarse con estar afuera y traer sus ofrendas, pero que alguien más las ofreciera. Pero cuando eso es restaurado, hermanos, entonces ahora podemos entrar en esa intimidad con Dios y no hacerlo, hermanos, caer en la religiosidad, como comentaba el pastor Pedro, caer en la religiosidad en un acto de rutina. No es lo que a Dios le agrada. Lo que a Dios le agrada es un corazón contrito y humillado, que llegue a la presencia de Dios y levante un altar de intimidad personal, un altar de intimidad, decir: Señor, dependo de ti, Señor Santo. Tú eres la fuente de mi energía, tú eres la fuente de mi vida, tú eres la fuente de mi fuerza. Dios mío, separado de ti nada puedo yo hacer. Ese es el altar de intimidad. Pero el segundo es el altar familiar. Cuando dices: no solamente yo, Padre, voy a traer a mi familia, voy a reunir a mi familia, Padre, y voy a preparar, Señor, una intimidad familiar, una intimidad familiar contigo, Señor Santo. Yo y mi casa, Señor Santo, yo y mi familia, Señor, estamos en intimidad contigo, Dios. Allí es donde tú, Señor, traes la revelación a la familia, Señor Santo, a los hijos, Señor. Queremos servirte como familia, Dios, y queremos estar en intimidad contigo. Y finalmente la intimidad personal, la intimidad familiar se expresa en la intimidad pública, donde salimos, donde vamos a los lugares, a las plazas, a los centros, iniciando la intimidad pública en la iglesia, donde manifestamos, como decía el pastor, nuestro amor, donde nos congregamos, donde venimos, donde estamos, donde está la presencia, donde manifestamos nuestro amor, nuestro canto, nuestra alabanza a Él. Y luego llevamos esa intimidad a las plazas, a las plazas. Saca al Dios de los templos, donde lo encerramos hace muchos años, y llévalo al mercado, llévalo a las plazas, llévalo a los hospitales, llévalo a las cárceles, llévalo a los hogares destruidos, y ahí tener un altar público de intimidad. Me sorprende lo que comenta que está pasando en Coyoacán. Me sorprende cómo están allí y los índices han bajado, todas las cosas han bajado. Entonces, hermanos, damos gracias a Dios por esta palabra. ¿Ven? Hoy Dios te está llamando a una intimidad personal. Hoy Dios te está llamando a una intimidad familiar, y Dios te está llamando a la mayor expresión de intimidad pública con Él. Amén. Terminamos, hermanos. Yo quisiera recoger una ofrenda para el pastor. Él no está pidiendo nada, pero es tan valioso lo que Él nos ha dado que debemos decir: Padre, queremos sembrar en la vida y en el ministerio de nuestro hermano. Queremos bendecir su vida, su ministerio, su familia, su casa, y que siga compartiendo y predicando y enseñando
Amén. Si Dios ahí está poniendo en tu corazón, hoy puedes venir y decirle: yo bendigo la vida del pastor y doy gracias a Dios por su vida. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra, Dios. Hoy queremos salir, Dios mío, buscando esa intimidad contigo, Padre, personal, familiar y pública, Padre. Es altar de intimidad, Señor Santo, contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Le puede dar un aplauso fuerte a nuestro Dios? Gracias, Dios. Gracias, pastor. Que Dios te bendiga y mucha bendición para nuestra vida, pastor. Bienvenido a tu casa, pastor. Bienvenido. Y bueno, no sé, hay personas que vienen por primera vez, ¿verdad? A ver, las personas, levanten la mano los que vienen por primera vez. Por acá tenemos a un joven, tenemos también a otra pareja, tenemos otros. Oye, hoy nos visitaron muchos a ver, démosle un fuerte aplauso a ellos que vienen por primera vez. Estamos muy contentos de que nos visiten, que Dios les bendiga, sean bienvenidos, estamos muy contentos. Si nos regalan un minuto al final, aquí en esta parte de aquí, donde está Isaac, queremos saludarlos, no se vaya, un minuto le quitamos. Que tenga buen provecho, que tenga buenas tardes y que Dios le bendiga.